Hola, creativas y creativos de la comunidad CRAD. Espero que se encuentren muy bien porque el día de hoy estamos regresando con este CRAD Podcast. En este caso estaremos hablando del episodio número 7. Y como Siete. siempre nos Ujú. acompaña en este momento Gabriel Buitrago. ¿Qué más, Gabriel? Sí, señor Andrés, muchas gracias. Por aquí estamos de nuevo. A darle, a seguir hablando, a seguir discutiendo. Y esta vez de un tema que es casi, ¿cómo decirlo? Que como cosa curiosa sigue siendo como un misterio o una cosa desconocida para muchos. Que, bueno, esto se lo dejo a usted para que nos mencione el tema. Pero ya sé qué es. Es interesante esa palabra misterio. Pero sí, en este episodio, Misterioso, súper misterioso. en este episodio número 7 de Craft Podcast estaremos hablando de cómo cobrar. Cómo cobrar, cuáles son nuestros rates y cómo decirle a un cliente mi costo es este y el proyecto cuesta tanto. Es algo que es a veces difícil, a veces enredado, a veces un misterio, como dice Gabriel, y a veces también es un tabú, porque las personas nos cuesta decirle a un cliente cuánto Mm, cobramos, cuánto en merece gran nuestro parte. trabajo. Exactamente. Sí, es cierto, en gran parte es como un tabú. Y claro, eso que usted menciona es como, es parte del tema porque si vamos como a lo general del tema sería finanzas, ¿sí? Como las finanzas, pero para nosotros como artistas, o sea, como individuos. Y eso involucra muchas cosas y es tan importante como el trabajo mismo porque es parte de ese proceso. Pero no sé, no a nivel de educación o de información no tiene como la misma presencia el tema. O sea, no es tan común o no es tan fácil como ver este tipo de información siendo discutida como de manera abierta. Y pues yo creo que eso es como lo que tratamos de hacer o lo que queremos tratar de hacer aquí. Es cierto, a veces es difícil. Mejor dicho, en Internet conseguimos toda la información que queramos para poder llegar a ser artistas digitales, pero a veces es difícil encontrar este tipo de información sobre, hey, ¿cuánto cobras? ¿Cuánto cobro? Y a veces nos cuesta preguntarle a un artista cuánto cobra. Y sobre todo nos cuesta responder esa pregunta. ¿Por qué? Porque sigue siendo un Claro. misterio, como dice Gabriel, es un tabú, a las personas no nos gusta decir cuánto ganamos, no nos gusta decir cuánto cobramos por cierto proyecto, es algo como muy personal a veces, o pareciera algo muy personal, Ujú. pero quiero empezar con este tema es mencionando que a veces no es tan personal. ¿Y por qué digo que no es tan personal? Porque cuando uno está empezando siempre le hablan a uno de no queremos que se dañe la industria. Es una palabra muy común o una frase muy común en el que le dicen como, hey, si cobras muy barato, estás dañando todo el trabajo de las personas que ya tenemos, digamos, un costo promedio a nivel país o a nivel industria como tal. Entonces la idea siempre es como ese Ok, balance entre la percepción individual, pero también esa percepción de grupo, esa percepción de industria, de comunidad. ¿Para qué? Para que así podamos mantener precios competitivos entre todos y no empezar a bajar precios, bajar precios y que toda la industria pues se vaya al piso. ¿Qué opina de eso, Gabriel? sí. Claro, creo que a lo que se está tratando de referir con esto es como que a pesar de que, o sea, si lo entendí bien, que a pesar de que sí, como individuos todos tenemos como nuestra forma de trabajar, independientemente de que estemos hablando de costos, de los servicios que se ofrecen o esas cosas, creo que lo que quiere decir Andrés es como que de igual manera, igual deberían existir como una especie de estándar, ¿sí? Como estándares. Sí, es como eso Sí, lo que estoy entendiendo. sí, unos estándares de industria, como hablábamos hace un momento, de industria Claro, por región, digamos. ok, claro. Yo digo que eso sí, o sea, como que sí es posible que existan algunos parámetros que nos puedan servir como una guía o como una referencia, pero al mismo tiempo es obvio que no hay nada establecido. Sí, ese subject ahí es como muy volátil, porque
pueden estar seguros de que hay personas haciendo miles de trabajos diferentes y cobrando de miles de formas diferentes. Entonces es como un mundo de extremos. Y cuando digo de extremos, es absoluto extremo. Porque hay sitios web en los que se puede conseguir trabajo por $5 y hay personas que están cobrando, no sé, varios miles por cualquier cosa o por cualquier tipo de, o sea, por algo que no nos imaginaríamos que puede llegar a tener determinado costo, pero es que es incluso difícil como saber por dónde comenzar a abarcar el tema porque de verdad es increíblemente grande, es increíblemente grande. El, el punto es que siempre que nosotros salimos o cuando nosotros arrancamos, o sea, cuando estamos como como recién comenzando a trabajar con personas reales, clientes reales y gente real, lo más probable es que siempre estemos en una situación de desinformación en el tema de las finanzas porque sencillamente ningún sistema educativo formal hace énfasis en este tema. O sea, en ninguno. O sea, no sé. Porque si yo estudio diseño, si estudio cualquier tipo de cosa, ¿dónde está como esa parte que me habla de las finanzas o lo que me educa a nivel financiero? Y eso es increíblemente importante porque el conocimiento sobre esto determina mucho la forma en la que nosotros vamos a poder o no poder trabajar con otras personas y sobre todo a poder sacar provecho de esto. Entonces, si estamos, con esto estamos planteando como la dificultad, ¿sí? ¿Cuál puede ser el problema? O al menos así es como lo veo yo. La desinformación, absolutamente la desinformación. O sea, no saber cuánto puede costar algo, cuál es el valor de un servicio, comparado con los costos de otras personas y demás. Si este es el problema, yo digo que una de las primeras soluciones es tratar de, de acercarse a las personas que ya tienen más experiencia, las personas que ya cuentan como con esta información y tratar de acercarse y rodearse de estas personas que de repente nos puedan dar como una idea más clara de lo que estamos haciendo, de si estamos muy perdidos, si estamos muy lejos de la realidad o si estamos cerca o en fin. Hay muchas posibilidades. Podríamos estar súper perdidos o podríamos estar como un poco, digamos, aterrizados con eso. Pero para este problema de la desinformación, no quiere decir que no existan recursos, ¿no? Porque de hecho ahorita antes de empezar con Andrés, estaba hablándole acerca de un canal muy interesante de YouTube que por cierto vamos a mencionar aquí más adelante como recomendación para este tema. Eh, Sí, pero sí, el gran problema yo lo que veo es desinformación ante todo. Y la solución, comenzar a rodearse de personas o acercarse a personas que tengan este conocimiento y que nos puedan ayudar como a empezar a salir de esas dudas, porque son vitales. O sea, es muy importante aprender cómo manejar la plata, las finanzas. es cierto, en las universidades generalmente no hacen énfasis en este tipo de cosas. Hacen énfasis en Ujú. materias pues, como demasiado, digamos, superficiales, como economía, como control de finanzas personales, pero nunca enfatizan en, hey, tú puedes empezar a valorar mejor tu trabajo, a conseguir mejores clientes, puedes decir que no y rechazar clientes, porque eso es algo muy común, ¿sí? Uno a veces cuando está empezando, como dice Gabriel, y creo que es una buena forma de empezar este debate, es cuando uno está empezando uno quiere trabajar sí o sí. ¿Por qué? Porque pues necesita la plata y necesita experiencia. Entonces a veces los clientes, los malos clientes, se aprovechan de este tipo de situaciones para, digamos, cobrar poco o pagar poco, perdón, a los artistas que están empezando. Pero los artistas que aceptan este tipo de términos y condiciones son los artistas que, como decía hace un momento Gabriel, están desinformados. ¿Están desinformados sobre qué? Claro, Sobre, principalmente desinformados, lo que hablábamos al principio, sobre ese estándar de industria. Ese estándar de industria es, me parece a mí, súper importante para personas que están empezando en el camino y no tienen como esa experiencia de cuánto cuesta su trabajo y cómo valorarlo. ujú, Porque por lo menos ese estándar les va a decir a ellos, hey, esto se está cobrando por lo que tú sabes hacer. ¿Sí? Es algo genérico. De pronto no conoces tu trabajo aún, no sabes cuánto te demoras, pero por lo menos tienes que saber que tiene que estar en este rango, ¿sí? Porque si no, muy debajo te están robando, claro. muy encima pues estás robando a los demás. Entonces tratar de mantenerse como en ese estándar. Y en ese caso es como importante tratar de ir averiguando cuánto se cobra cierto tipo de cosas
en el país o en la región donde estás, o en la industria, porque también estamos atacando industrias diferentes. Y para eso me Claro, parece importantísimo lo claro. que decía Gabriel, rodearse de personas que ya tengan experiencia o que tengan un poco más de experiencia en este proceso de cobrar, digamos, y de ganar dinero desde sus casas, por lo menos. Claro, ¿sabe qué me parece interesante? Usted mencionó como que el tema de cobrar menos es perder y cobrar más podría sentirse como un robo, pero Sí, yo no diría yo no diría que sería un robo, sino sería como una incongruencia en cuanto al valor que estamos ofreciendo, porque algo que es cierto es que un factor que nos ayuda a determinar también el valor de nuestro trabajo es la experiencia. O sea, de eso no hay duda, de eso no hay duda. Una persona que digamos que sea consciente de que lo que está entregando provee un valor importante, al mismo tiempo debería ser consciente o estar muy clara del costo que tiene su trabajo. Y claro que aquí viene a jugar ya el tema de la región y de la localidad. Uf, es grandísimo. Ese es como otro, eso es casi que un subtema dentro de esto de las finanzas, porque eh, en términos generales, ya nosotros sabemos que digamos, los niveles de vida de de los llamados países del tercer mundo son diferentes a los del primer mundo. Entonces, sobre todo para quienes trabajan de manera independiente, digamos, es más sencillo poder ofrecer precios que puedan competir contra los costos de personas que están viviendo en Europa o que viven en Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, digamos, por ejemplo. Entonces, como que algunos clientes pueden ser más propensos a buscar personas que realicen trabajo en nuestra región, Latinoamérica o en sudeste asiático también, que es como muy común. Pero eh, digamos que esto lo hacen, no, bueno, digamos, dependiendo del tipo de cliente, puede ser que es muy diferente a que estén buscando economía, pero no calidad. O sea, siempre debe haber un balance y entender nosotros como personas que ofrecemos un servicio, es bueno entender que a pesar de que nosotros abro mucho ese paréntesis o comillas, no sé, eh, no significa que porque estemos en determinada región vamos a tener que mantenernos como atados a un margen, ¿sí? Porque si yo puedo estar en Latinoamérica, yo puedo ser de determinada región, pero si su nivel de trabajo, si su capacidad es competitiva con calidad global, o sea, con cualquier otro estándar muy alto de calidad de trabajo, para mí sigue siendo perfectamente válido mantener esos costos, los costos que corresponden como a ese nivel, ¿sí? Entonces, lo difícil es, Andrés, como cuando comenzamos a tratar de valorar el trabajo dentro de nuestra región, nuestro caso particular, como latinos, porque yo creo que no es como osado decir que no existe todavía como una cultura generalizada sobre cómo valorar este trabajo. Y de eso yo sé que Andrés está segurísimo porque eso lo hemos vivido. Entonces, no, el mercado no funciona en nuestra región de la misma manera que funciona en otras partes. Eso es seguro. eso es cierto y me encanta lo que dijo Gabriel sobre la incongruencia. Sí, es decir, uno a veces siente que está robando a la otra persona porque posiblemente sus precios están por encima, digamos, del estándar o de lo que estamos acostumbrados, digamos, en determinada región. Pero me encanta la corrección que me hizo Gabriel porque, y lo que habló también, porque a medida que uno va ganando más experiencia, ganando más, digamos, capacidad en su trabajo, se da cuenta que su trabajo empieza a tener como una competencia global y no Ujú. solamente local. Su nivel empieza a aumentar y puede competir perfectamente por trabajos a nivel internacional. Entonces ustedes tienen que valorar y mantenerse en esa posición de nivel, ¿sí? De nivel, calidad y experiencia. En últimas, uno está cobrando eso, experiencia. Estás cobrando lo que te ha costado llegar a donde estás en este momento, ¿sí? Y la confianza que tienes de poder, después de estar seguro de que puedes realizar determinado trabajo con una calidad determinada, ¿sí? Y para ser congruente con toda esa experiencia y esa calidad que estás manejando, debes mantener unos precios Ujú. elevados o unos precios que estén en estándar, digamos, que también existe ese tipo de cosas, estándar de calidad en la que estás en este momento.
puede haber un estándar de principiante, estándar de pasante, estándar de senior, estándar de lead, estándar de director de arte, ¿sí? ¿En qué Claro, porque posición, existen. claro, en qué Ujú. posición de esa escala o en qué rango de esa escala estás? Y basado en eso debes empezar a cobrar. Ahora, algo que no les va a gustar a todos, pues a ninguno de ustedes, y sé que a nosotros tampoco nos gustó en su momento, y es, vamos a perder clientes. Eso es fijo, eso es fijo. ¿Por qué? Porque hay clientes que no van a estar dispuestos a pagar lo que nosotros queremos cobrar. Y no se preocupen por eso. Claro, No se absolutamente. preocupen porque es que van a haber clientes que realmente necesitan lo que ustedes pueden aportar y realmente van a valorar toda esa experiencia y esa calidad que ustedes han conseguido hasta el momento. Entonces, si Claro. ustedes cobran y se mantienen en su posición de que basado en mi trabajo y mi experiencia cobro tanto, ¿sí? Y el cliente dice que no, no importa. Ustedes van a conseguir clientes mejores. Utilicen ese tiempo en el que no cogieron ese trabajo para seguir mejorando y su experiencia va a aumentar mucho más. Entonces, los clientes se van a perder. Algunos de ellos, o muchos de ellos, se van a perder. Eso siempre va a Algunos pasar, no van a claro, responder, porque me ha pasado. claro. Pero Ujú. eso es bueno. Y a veces recibir un feedback de un cliente es bueno. Una vez, porque puede pasar al revés. Una vez tuve un cliente, o me escribió un cliente de Inglaterra para trabajar en unos personajes. Y obviamente en ese momento yo estaba demasiado cargado de cosas. Pero pues yo le dije, pues hagámoslo, igual es experiencia. Y le di un rate. Y él me dijo, no podemos trabajar contigo porque las personas acá trabajan por un poco menos. Entonces yo ahí pensé, pues bueno, de pronto sí estuvo muy elevado. Y yo les escribí y les pregunté, bueno, ¿cuánto están cobrando allá? Y me dio una respuesta. Y la respuesta que me Ujú. dio, curiosamente, era simplemente como 100 euros más barato, que no es mucho. Entonces Ok, o sea, no estoy grave, no está tan mal el precio que di, pero pues ellos van a aprovechar personas que están como con más disponibilidad de tiempo y cobran, digamos, un poquito menos, digamos, por el proyecto. Eso estuvo muy bien porque claro. me dieron un feedback. Y lo que hablaba Gabriel al principio, pregunten, rodéense de personas que les puedan dar como una especie de idea de dónde está el estándar de precios. Claro, sabe que esa anécdota tiene me hace pensar como en algo interesante que es, eso pudo ser un feedback, pero sabe que yo pienso que también pudo no serlo, porque yo siento que el tema del dinero siempre es como un juego de póker. Es como, Cañando. como un juego de cartas ahí entre quien busca el trabajo y quien lo está haciendo. Es como ese juego que hay ahí. Y entonces yo creo que siempre hay que tener como un poquito de astucia. O sea, siempre hay que tener la mente en la que, ok, yo soy una persona muy chévere, muy bien, muy buena actitud, pero siempre hay que estar como muy, no a la defensiva, pero sí como bastante lúcido en cuanto a las cosas que se hacen y lo que se dice. Em, pero es seguro de que hay formas de recibir feedback y de hecho, como para contar una experiencia propia, cuando yo comencé a tener como a trabajar con equipos que estaban desarrollando videojuegos, tuve la gran suerte de recibir uno de los mejores feedback que jamás me han hecho o que me han dado, que fue como que esencialmente yo cobré mi trabajo y estaba dando los costos y la cosa, y literalmente el cliente me dijo, el equipo me dijo, bueno, mira, nos gusta mucho lo que estás haciendo y nos parece que estás haciendo más que justo con los precios, si quieres puedes subir tu rate un poco. Y yo Wow. me quedé así como, Eso sí es feedback. mmm, Buenísimo. qué increíble. O sea, eso fue Y muy como, honesto, ¿no? Muy ok, honesto. demasiado honesto. Entonces ahí voy como a una situación en la que esto me dio la seguridad de que, de que este equipo y esta gente era absolutamente honesta. Sí, porque perfectamente pudieron haber dicho, bueno, esto está bien y normal, nos sigue cobrando lo que nos está cobrando. Pero ellos mismos hicieron saber como que, epa, de repente esto que está cobrando está un poco bajo, puede subirlo. Eso es una señal. Y saber identificar esa señal en ese momento fue muy importante porque ahí en adelante fue como que, ok, o sea, a este nivel las cosas deben estar por aquí. Y aquí volvemos a la idea del juego de póker, es como ir entendiendo el juego, ir sabiendo
cómo funciona, incluso el hecho de tener una conversación con un cliente en una llamada o unas cosas, muchas cosas se pueden definir ahí y muchas cosas pueden suceder porque yo estoy seguro que más de uno nos ha pasado ese momento en el que tuvimos como una charla con un cliente y entonces decimos, no hubiese dicho esto, no hubiese dicho aquello porque como sí, como ese de como que, ¿qué dije? Y uno se queda Es pensando en la cierto. vaina y dice, caramba, ¿será que, o uno se queda con la duda, ¿será que fue un error haber dicho esto? ¿Será que no? Ganaste mal en tu Y póker. sí, salió mal la partida del póker, pero una forma en la que yo creo que siempre es bueno entrar, o sea, algo que nos mantiene muy, muy seguros en estas discusiones cuando vamos a hablar con clientes sobre dinero, sobre presupuestos y cosas, es que normalmente los clientes casi siempre, bueno, ya en este punto, al menos en mi experiencia, ya siento que trabajo como con gente que es bastante entendida en cómo funciona esto. Pero cuando estaba empezando, yo sentía más que la gente quería preguntar de inmediato cuánto iba a cobrar por algo sobre lo que ni siquiera me había contado. Siempre Es pasa. decir, Uf. esperaban saber, claro, y eso pasa muchísimo. Andrés, Ujú. usted lo sabe como Sí. muchas personas. Y caer en eso es un gravísimo error que nos puede afectar muchísimo. ¿Cómo vamos a nosotros ofrecer un costo sobre algo de lo que no tenemos ni idea de la totalidad de su trabajo? O sea, si el cliente llega y dice, mira, quiero hacer no sé qué, no sé qué, no sé qué, bla, 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 ¿cuánto me cobras por esto? Nosotros tenemos que evitar responder cualquier Pero un costo. tipo de, Sí. de información sobre costos hasta no estar seguros sobre lo que se quiere hacer. Entonces, la mejor forma que yo he encontrado o que conozco de cómo mantenerse siempre muy, digamos, a salvo en esto es ser como ¿cómo se dice? Como un entrevistador con el cliente. Siempre preguntar y preguntar y preguntar. Mantenerse como consultando, o sea, haciendo preguntas sobre, pero cuéntenme qué es lo que quieren hacer, cuál es el objetivo, cuáles son los problemas, cuáles son las posibilidades, porque hasta que no tengamos una muy buena cantidad de información, no vamos a saber bien qué es lo que vamos a hacer ni el esfuerzo que nos va a costar. Entonces, eh, un muy buen primer consejo para este tema es siempre funcionar más como alguien que pregunta, ser el que hace las preguntas para nosotros tener esa información, Eh, porque literalmente esa información es poder. cuando hablábamos hace tiempo de trabajar de manera inteligente, esa es una forma inteligente de trabajar también. Siempre pregunten. Claro, O sea, ustedes, primero que todo, deben conocer su trabajo, ¿sí? Deben saber el alcance de su trabajo, las restricciones y los límites que puede tener su trabajo. Por lo menos hablando, digamos, en la parte de ilustración, en la parte de 3D, siempre hay límites de alguna forma, creativos o de ideas, algún límite tiene que haber. Entonces, siempre acostúmbrense a preguntar lo que decía Gabriel, exactamente qué necesita el cliente, ¿sí? Y también qué restricciones tienen, porque después ustedes hacen un trabajo espectacular y el cliente les va a decir, pero es que yo no quería que pongas eso. Pero es que, no, es que era en CMYK y tú lo hiciste en RGB. Pero es que... Sí, ¿no te ha pasado? Es que lo quería para ay, videojuegos y tú lo hiciste vainas. para cine. Es que, Dios mío, puede haber No, todo es posible, claro. un montón de problemas, y esos problemas se van a convertir en trabajo extra, no remunerado, se van a convertir Claro, en más tiempo del proyecto, se van a convertir en problemas con el cliente, se van a convertir en conversaciones innecesarias. Entonces lo que dice Gabriel es cierto, es como, y eso ustedes pueden hacerlo, no sé si Gabriel lo tenga, seguramente sí, una especie de lista o de listado de preguntas que tienen que hacerle a su cliente, que ustedes las recuerden siempre, o sí, sea, mínimo, claro. deben saber mínimo 5 o 6 preguntas que ustedes siempre tienen que hacerle a sus clientes para poder saber cómo pueden empezar a cobrar su proyecto. ¿Sí? Claro, Y eso claro. varía mucho, o sea, no puedo decirle qué preguntas son exactamente, pero por lo menos a nivel de personajes 3D, lo que yo siempre pregunto es, eh, obviamente pregunto el concepto de arte, ¿sí? Si tienen un concepto o si no lo tienen, porque a veces eso pasa mucho con los clientes que no saben. Quiero un personaje, ajá, ¿y tienes un boceto? No. Entonces, involucra diseño de personaje más modelado de personaje. Y no se dan cuenta que ahí hay dos trabajos que Ujú. obviamente se cobran por separado. ¿Sí? Entonces, Claro, yo claro. pregunto, Es ¿tienes un muy concepto? importante, Exactamente, muy entonces ese importante tipo de preguntas estar claro de eso. son vitales. Otras cosas que yo pregunto son, ¿qué tipo de restricciones a nivel de polígonos tengo? ¿Cuántos polígonos puedo utilizar? ¿Sí? Porque eso depende del motor de render. O
cuánto tamaño de texturas y cuántas texturas puedo utilizar. Todo ese tipo de restricciones son súper importantes para que ustedes entiendan hasta dónde tienen que llegar su trabajo, Claro, ¿sí? Y la calidad, porque a desde veces... desde el punto de vista técnico. Ujú, Ujú. exactamente. Y otra cosa que siempre pregunto es el deadline. El deadline es vital para saber Ah, por ustedes supuesto. cuánto van a cobrar, porque les pueden decir lo quiero para mañana, o lo quiero para dentro de un mes. Entonces ustedes pueden evaluar a ver cómo pueden manejar su tiempo con respecto a eso. Claro, totalmente, totalmente. Ese tema de siempre hacer las preguntas y tener el control de la información los va a mantener seguros, muy seguros de lo que pueden decir, lo que pueden hacer, y ya al momento de irse al tema de cobros, o sea, o de darle costos o darle un valor, es importantísimo ya estar muy seguros de todo lo que se va a hacer y de lo que ese trabajo involucra. Eso es de lo que estamos hablando justo ahora en este momento. Ahora, aquí hay una variante demasiado importante, muy, muy, muy importante, y es que eh, a mí me parece que no, bueno, yo siento que esto es como, no sé si decir una norma, no creo que una norma, pero es como algo que tiene mucho sentido, y es que no siempre el costo del trabajo va a ser el mismo para todos los tipos de posibles clientes, ¿sí? Porque no se le cobraría lo mismo a un estudio gigante o súper grande con empleados que lo mismo que se le cobraría, digamos, a un desarrollador independiente o a una persona, a un individuo. Yo siento que aquí es donde comienza a haber una variación y donde las preguntas juegan un papel importante porque algo que nos puede ayudar a saber cuánto, o sea, en qué nivel, qué alcance tiene ese potencial cliente o esa persona con la que estamos discutiendo, es preguntar sobre, no directamente preguntar sobre el presupuesto, esto lo hablamos con Andrés también. Yo al menos personalmente nunca, prefiero no tratar de irme por esa pregunta porque siento que me hace ver como un poco inseguro. O sea, me hace ver como que no estoy seguro de qué decir o de cómo tratar el juego de póker, de el cliente a punto de preguntar cuánto cobras y yo preguntando cuál es el presupuesto. Y también que Yo no creo que conoce es mucho su preferible. trabajo, ¿no? ¿Cómo? También Perdón. que no conoces mucho tu trabajo cuando haces una pregunta Claro, como esa. claro, absolutamente. Y entonces, en ese momento, cuando hacemos preguntas, comenzamos a obtener información del cliente, como, ok, ¿en qué medio trabajan? Inclusive, no sé, cuántos empleados tienen, cuál es el presupuesto para ejecutar esto en lo que están haciendo, de qué se trata lo que están haciendo. Entonces, estas pequeñas pistas nos pueden ayudar como a hacernos un panorama más o menos general sobre qué tanto, como qué tipo de costo ese cliente podría cubrir. ¿Sí? Y ahí yo puedo empezar como a decir, ok, este cliente puede trabajar como por este lado, ¿sí? Entonces, es ese juego de póker, ¿no? Es ese juego. El punto con esto es que no a todos los clientes se les debería cobrar de la misma forma, porque si Andrés está desarrollando un videojuego, haciendo lo que sea, y está él solo dándole a eso, no se le podría cobrar lo mismo que a un estudio que está desarrollando juegos en Europa y que tiene 50 empleados. O sea, no debería ser así. Incluso se han escuchado o sabemos de historias de personas que por cobrar muy poco, o sea, vamos a ver como los dos extremos. Sí. Como que he sabido de personas que no toman el trabajo por haber cobrado muy poco. Eso pasa, eso ha pasado. Porque a nivel de los estudios que ya son más o menos grandes o que saben muy bien cómo funciona eso, cuando alguien cobra muy bajo lo pueden ver como algo, como un signo que les puede causar desconfianza o como De Junior. una especie de, sí, como de que si esta persona me está ofreciendo este costo, definitivamente no tiene mucha experiencia y entonces genera desconfianza y plum, se cae el trabajo. O sea, suena ridículo, pero eso pasa. O sea, que un trabajo se caiga por cobrar muy poco. Claro, esto ya pasaría más en los casos de los estudios más grandes y que están como mucho más claros sobre el manejo de presupuestos más grandes. O sea, Pero, y créanme que existen presupuestos grandísimos. Pero también puede pasar el caso opuesto, que me imagino que Andrés quiere mencionar algo de esto también. no, no, continúe, continúe. Solamente quería decir que por eso es importante saber el estándar. ¿Sí? Si uno conoce el estándar de los costos a nivel Claro, internacional o lo que tener una sea, idea. uno sabe más o menos cuánto puede costar sin bajarse de lo que está el estándar. ¿Sí?
Uno puede subirse un poco para negociar, pero no se puede bajar porque pues ahí es lo que dice Gabriel. Si uno cobra muy bajo con respecto a lo que se está haciendo en la industria, pues empieza la Ujú. desconfianza. Y se nota que uno no ha investigado y no sabe los precios, digamos, típicos de ese tipo de productos. Y Claro, continúe, y hay compadre. varias no, no, tranquilo, con lo que quería completar ahí es que nosotros estamos dando una visión individual de esto porque muchas personas pueden acercarse a este tema de formas diferentes, pero como lo que quisiera dejar aquí es que como tener dudas sobre este tema es perfectamente normal. Tener todas las dudas es absolutamente normal porque es un camino, es una parte muy difícil de manejar porque también, porque todo lo que involucra dinero siempre es complicado, siempre es complicado, incluyendo nuestro propio trabajo. Entonces ahí tenemos que ser un poco jugadores de póker. O sea, tener como esa chispa de estar como muy despiertos, interesados en leer, en buscar información. Por ejemplo, una fuente interesante de información para esto, además de, por ejemplo, consultarle a personas o artistas, que eso me parece como una de las mejores formas de salir de ciertas dudas, como preguntarle a alguien o a algún artista que veamos como, hey, mira, ¿qué te parece mi trabajo y qué yo estoy cobrando esto? ¿Qué opina? Sí, eso podría ayudar muchísimo. Eso nos podría sacar de una duda muy, muy grande. Comenzar a consultar de esa forma. Y otra manera sería como visitar de repente esos sitios. Yo no soy usuario de estas plataformas, pero a veces pueden ser buenas fuentes de información. Sitios web como Upwork, por ejemplo, donde hay posicionamiento de freelancers y entonces ahí uno puede ver como los costos, lo que están cobrando ciertas personas por hacer ciertos tipos de trabajos, en fin. Es como es importante empaparse, recoger información y así poco a poco vamos a terminar como haciéndonos nosotros nuestro propio mapa o nuestro propio, digamos, eh, como, como definiendo esa lista de costos de nuestros servicios, como que, ok, yo, Gabriel, ya sé que si llega un estudio que está desarrollando un juego o que está haciendo esto más o menos, yo ya sé que esto es más o menos, mi cifra está por aquí, ¿sí? Con esta gente. Y si me llega Andrés, mi compañero Andrés, mañana y él está como empezando su pequeño negocio, su pequeña cosa y necesita algo, yo sé que le voy a cobrar más o menos esto, pero es diferente, ¿sí? Porque son situaciones muy, 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 muy distintas. Pero es bueno siempre tener como un acercamiento, o sea, un estándar. Y la mejor forma de acercarse a esto, preguntar, informarse y no sentir pena de preguntar, porque a veces nosotros tenemos como, como esa idea de que si preguntamos eso nos puede Nos hacer van a ver mal, regañar. pero, o sea, como que nos van a regañar, pero no, o sea, es mejor salir de la duda porque si nosotros nos quedamos como en esa desinformación, lo que vamos a hacer es perder mucho tiempo, perder dinero, pasar molestias, en fin, cualquier cantidad de cosas feas, pero es importante preguntar mucho Así sin es. pena. Cada vez que tengamos la oportunidad, como con humildad, preguntar y aceptar que no sabemos algo y que alguien nos pueda como ayudar a salir de esa duda. Es curioso cómo volvemos a los temas que hablamos hace mucho tiempo, ¿no? Como con humildad aceptar que uno no sabe algo y pregunte para poder aprender eso que no sabe hacer, ¿no? Sí, A veces cuando uno cree que se correcto, es las sabe verdad. todas, no puede hacer ese tipo de preguntas porque pues se las sabe todas. Entonces no hay nada que aprender en ese caso, Ujú. en esa situación. Eh, Claro, claro. es muy chévere lo que acaba de mencionar Gabriel, sobre todo porque me acabo de acordar una anécdota también que les quiero contar. El no conocer la empresa o el cliente va a hacer que ustedes cobren generalmente por debajo, ¿sí? Hace unos años, yo trabajé, alguien me llamó y me contactó y me dijo, bueno, tu trabajo orgánico es bueno, me gusta, y el trabajo toca hacer un maní, toca hacer unas arvejas, toca hacer unos garbanzos, unos granos en general, otros grandes granos. Toca hacerlos súper bien modelados, toca hacerlos con texturas, bien chévere. Incluso me enviaron una referencia para hacerlos tal cual los granos en la vida real. Y los Claro. hice súper con mucho compromiso, bien chéveres. Y cobré. Yo cobré como
como 300.000 pesos, algo así. Ujú. Y claro, porque yo hice cuentas de un costo de hora todo X. Y después hubo correcciones, hubo tiempo para hacer más cosas, más cambios de textura, variaciones. Y como a los 4 meses vi en televisión un comercial donde aparecían mis granos, mis garbanzos, mis arvejas. Y yo decía, Ajá. no puede ser. O sea, Caramba. en serio, Ujú, era una empresa grande, que no voy a decir el nombre. Había sido un ujú. trabajo por una empresa grande y yo cobré 300.000 pesos porque eso fue un buen trabajo, una semana fuerte de darle a eso. Y, Pero imagínese. y me quedé por debajo, sí, y pues Claro, fue totalmente. raro, fue como pensar en, Dios mío, puedo haber cobrado más. Pero bueno, Claro, eso mucho es más. parte de la experiencia, ¿no? Como entender que si uno Exacto, conoce así es que más se al aprende. cliente, exacto, si uno conoce más al cliente y hace las preguntas que decía Gabriel, uno puede entender que uno puede cobrar un poco más dependiendo de la situación, ¿sí? Claro, claro, absolutamente. Y hacer como esta especie de microinvestigación. Por ejemplo, lo que yo hago cuando llega alguien totalmente nuevo, o sea, cuando me escribe alguien de la nada, trato de ser como ¿cómo se dice? Como un stalker total. Ok, veo el nombre de la compañía, listo, de una vez empiezo a buscar información sobre la compañía, sobre lo que hacen, para hacerme una idea de qué tan grande o qué tan pequeño es el alcance de lo que ellos están haciendo. En el caso de esta historia suya, Andrés, por ejemplo, imagínese, si usted hubiese sabido de antemano en lo que se iba a utilizar ese trabajo, o sea, si es una compañía muy grande y anuncia en televisión, bueno, obviamente un comercial en televisión cuesta varios millones de millones, Sí. ¿sí? Digamos, si estamos hablando de Colombia, un comercial en televisión debe costar varios decenas de millones de pesos o no sé, hasta más. O sea, eso ya no lo sé, pero lo estamos asumiendo. Eso significa que si estamos hablando que el producto final está representado en millones, ¿sí? Eso comparado con, o sea, que para que parte de ese trabajo cueste 300.000 pesos hay como una diferencia grande, Sí. como muy grande. Ay, como que me Entonces, por tumbaron. eso, como que salí como tumbado y claro, porque también me imagino que obviamente el cliente nunca se va a tomar el tiempo de dar esa información al artista o la cosa como para evitar que se dé cuenta porque le conviene también, ¿no? Y entonces esto no es necesariamente deshonesto, sino que simplemente es como funciona el negocio. Y esto es lo que comprueba que estaba ahí como un juego de póker. O sea, ahí en esa partida del póker es el cliente versus Andrés. Ese cliente tenía todas las cartas claras. El cliente sabía qué cartas tenía él y sabía hasta las cartas que Andrés tenía en la mano. Ujú. Y Andrés solamente estaba jugando un juego de póker Con con un sus dos par. ojos y ya, Tenía un par y con que un par creía que con ahí. el par yo podía ganar. Exactamente, exactamente. Entonces, ahí volvemos al tema de investigar. Y investigar mucho a las personas con las que estamos trabajando para hacernos una mejor idea de qué tan grande o qué tan pequeño es. Y literalmente eso es lo que yo hago. Siempre me meto, investigo qué tan grande es, para hacerme de una vez esta idea de que, ok, esta gente es grande. O sea, si hay un equipo y está desarrollando un juego, yo ya sé que ahí hay dinero involucrado. Si esta gente tiene un publisher, si hay gente que si los está financiando, ahí hay bastante dinero, ahí hay bastante presupuesto. Entonces, de inmediato ya sabemos que, pum, esto está, no, obviamente no tenemos números exactos, pero sí sabemos más o menos a qué número nos podemos acercar. Y por eso lo importante de preguntar y de tratar de informarse mucho. Y aparte yo siento que a los clientes les gusta mucho que les pregunten cosas, porque se supone que si nosotros vamos a proveer un servicio, Debemos tenemos que estar conocerlos. muy bien informados. Claro, y a ellos nunca les va a molestar que les preguntemos. O sea, siempre están en la posición de ser el que hace preguntas, es muy bueno, es lo mejor. De hecho, yo diría que es la mejor posición posible allí. Es muy cierto. Y en Ujú. este momento quiero que empecemos a ser un poco más precisos porque las personas están de estar preguntando, bueno, pero ¿qué hago para cobrar? O sea, ¿cuánto cobro? No hemos llegado a ese punto, digamos, caliente de los costos y los rates. Claro. Y de Ujú. esa forma quiero que empecemos nuestros crack tips, los crack tips. Y para eso quiero empezar con Gabriel que me ayude con unas formas que él tiene para cobrar. Y yo quiero dar una de las formas Ujú. que tengo para cobrar. Sí, existen varias y cada una puede ser engañosa. Así que hablaremos con Gabriel sobre eso.
Una de las que pueden Ujú. utilizar, principalmente cuando están empezando, es el costo por hora. ¿Sí? Ustedes deben tener Ajá. un costo por hora. ¿Qué sucede con el costo por hora? Cuando ustedes están empezando, incluso cuando yo empecé a trabajar, desde que estaba a dibujar, digamos, a vender mis dibujos desde el colegio, yo le ponía un costo de 5.000 pesos, digamos, 5.000, 3.000 pesos a mi hora, ¿sí? Obviamente es muy poco, pero pues uno está Sí. empezando y uno se siente pues que ya está ganando harta plata. Y empieza a decir, listo, me demoré 5 horas, entonces debo cobrar 15.000 pesos, 20.000 pesos por ese trabajo. Listo. Después empiezas a ganar más conocimiento y esos 3.000, 5.000 pesos del colegio se empezaron a convertir en 10.000 pesos. ¿Sí? Tutorías, digamos, en el colegio, tutorías en la universidad, hacer un trabajo en el colegio, en la universidad. Después de que ya estás, digamos, en último grado, los 10.000 pesos seguramente se convierten en 15.000 o 20.000 pesos. Ujú. ¿Sí? Y así, digamos que te contraten para enseñar algo, para que le expliques algo a alguien, que alguien de un grado menor quiere un trabajo, lo que sea, empiezas a aumentar poco a poco ese rate. ¿Y cómo lo aumentas? Simplemente basado en tu experiencia y siendo coherente con lo que has mejorado. Cuando ya empiezas, digamos, a salir de la universidad, a ganar más experiencia, más conocimiento, este rate va a aumentar. Entonces de 25.000 pasamos a 30.000. Ya una persona con más experiencia puede cobrar 50.000 pesos por hora. Y así Ujú. sucesivamente Claro. para poder llegar a un, digamos, a un nivel competitivo, tanto a nivel nacional, dependiendo de lo que cueste la hora nacional, con respecto a la hora internacional. ¿Sí? Y Ujú. digamos, yo en este momento ahora tengo un estándar basado en dólares. Cuando cobro, digamos, cuando tengo algún tipo de trabajo o algo así. ¿Sí? Entonces, Claro. eh, Ujú. de pasar de 25.000 pesos, uno puede pasar a 25 dólares, ¿sí? Y 30 dólares y 40 dólares dependiendo del trabajo, digamos, la experiencia y la capacidad técnica y artística que uno pueda tener en ese proceso. Claro. Claro. Acaba de tocar, Andrés, el tema que le comienza a dar forma a esa respuesta clave que es el costo de la hora. El costo de la hora tiene, yo creo que tiene una función importantísima porque ya para ir a la práctica, es decir, yo quiero calcular cuánto puedo cobrarle a esta persona por esto, saber cuánto cuesta nuestra hora o darle un precio, establecerlo, es demasiado importante. Pero eso no significa que los clientes deban saber nuestro costo de hora. Porque, como yo le decía a Andrés, yo prefiero, o sea, yo personalmente manejo un costo de hora, claro que sí, pero yo jamás le hago saber a los clientes cuál es ese costo, porque cada vez que me lanzan la pregunta del costo de hora, simplemente digo que simplemente les hago saber que yo cobro por un proyecto completo, más no por horas. Y dicen, ah, ok, bien, pero la razón por la que hago esto es porque nosotros cuando entregamos un costo de hora nos estamos abriendo a una discusión en la que no queremos entrar. Como que, ah, ok, entonces, porque le estamos dando como un control al cliente, como que, ah, no, necesito que, o sea, pueden empezar a salir con cosas súper ridículas, como que, bueno, entonces, ¿qué tal si tenemos esta idea? ¿No la puedes hacer en 3 horas o en 4 horas? Sí me entiendo, como que comienza a haber ahí un control, como, o sea, como que haber revelado esa información nos coloca como en una posición como más débil. Ahora, lo importante de sí conocer o sea, ¿qué sentido? Esta sería la pregunta, ¿qué sentido tiene tener un costo de hora si no se lo vamos a decir a un cliente? Muy sencillo, ese costo nos puede servir a nosotros para calcular el costo total que podemos dar por un proyecto. La diferencia Ujú. es que no se lo estamos haciendo saber al cliente. Por ejemplo, si yo sé, ¿sí? Que vamos, supongamos, una persona dice, bueno, el costo de su hora, sabe que su hora de trabajo puede costar $20, supongamos, ¿sí? Esta persona dice, bueno, $20 es el costo de mi hora y entonces llega un cliente a hablar. Vamos a ver, digamos, Andrés llega aquí conmigo, Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo está todo? Yo, bueno, chévere, sí. Y Andrés me dice, bueno, mira, Gabriel, queremos trabajar con esto y hacer estas cosas y esta cantidad de cosas. ¿Cuál es el rate? ¿Cuál es el costo de tu hora? Y yo le digo a Andrés, no, yo no cobro por hora, no funciono por hora, yo lo ofrezco un costo completo por el desarrollo del trabajo porque ese es mi método. Ok. Ah, ok, bueno, listo, sí. Entonces, cuando sucede esto, eh, ya me estoy yo dando la oportunidad de hacer lo siguiente, obtener la información de Andrés para saber qué tipo de trabajo necesita, ¿sí? Al yo tener toda esta información, yo hago mi cálculo personal y digo, yo calculo que esto puede durar
¿cuánto estimo yo? Ya esto depende de nosotros como individuos. ¿Cuánto estimo yo que puedo tardar haciendo todo este trabajo que Andrés quiere que haga? Entonces yo calculo, digo, bueno, pueden ser 10 horas, 12 horas, 15 horas, en fin. Entonces ahora, si el costo de mi hora son $20 y entonces yo estimo que el trabajo de Andrés lo voy a poder hacer, independientemente de cómo yo distribuya mi tiempo, lo voy a poder hacer, digamos, en 10 horas, eso significa que tendría que multiplicar esos $20 por 10, ¿sí? La matemática ahí Claro. está sencilla. Sí, ¿verdad que sí? Yo multiplico 10 por 20, ¿eso cuánto me da? Eso me da 200. 200, Ujú. ¿sí? $200 en este caso. Esto es un ejemplo. Ahora, ¿qué es lo importante de este cálculo? Que esas horas que yo estoy contando para hacer el trabajo de Andrés no solo deben incluir el trabajo que yo voy a hacer para Andrés, ni el esfuerzo que voy a invertir resolviendo el asunto con Andrés. Esto puede incluir también las revisiones. Es posible que Andrés quiera cambiar varias cosas. Esto es tiempo. Entonces, yo digo, bueno, si son 10 horas las que voy a tardar trabajando, haciendo el desarrollo técnico de esto que Andrés me pide, de repente voy a incluir una hora más por revisiones, ¿sí? En caso de que Andrés me pida revisiones. Entonces ya yo digo, bueno, entonces ahora tengo 11 horas. ¿Qué otra cosa? De repente, si Andrés tiene pinta de ser una persona que quiere que me reúna con él, que hagamos llamadas, eso puede ser un tiempo extra que no es trabajo, pero es tiempo que me va a consumir y yo estoy cobrando por mi tiempo. Bueno, el tiempo de comunicación y estas cosas, incluso esto vale. Yo le voy a decir aquí hay otra hora, entonces ahora tenemos 12 horas. Entonces ahora tenemos este aumento de horas a 12 y si lo multiplicamos por los $20, esto nos va a dar 240, ¿sí? Que sería el rate. Entonces, estamos utilizando el costo de nuestra hora para calcular Ujú. ese total, pero el cliente no sabe lo que nosotros cobramos por hora. Entonces yo a Andrés le dije que yo no cobro por hora y realmente en la práctica sí lo hago, pero para yo mantener una posición mucho más cómoda para mí financieramente, yo no le hago saber a él esto, ¿sí? Y mucho Exactamente. menos, o sea, Andrés tampoco sabe que yo estoy estimando que yo voy a cobrar, que yo voy a hacer su trabajo en 12 horas, porque puede Ujú. ser que me tarde más, ¿sí? Puede ser que me tarde más, pero esto ya es mi problema. A Andrés no le importa. Entonces, ¿qué es lo ideal en este caso? Que si nosotros, o sea, el caso ideal sería que nosotros tardemos incluso menos de lo que estimamos resolviendo el trabajo y haciendo que todo funcione y que todo sea entregado, porque obviamente estaríamos ganando. Si nos tardamos mucho más, obviamente estaríamos, entre comillas, perdiendo, porque nosotros hicimos nuestro cálculo en base a una cantidad de horas. Ahora, ¿de quién depende que esto funcione? De nosotros mismos, de absolutamente nadie más. Ahí es donde está la clave de saber trabajar como independiente, de saber organizarse a nivel de tiempo. O sea, entender el valor que tiene el tiempo y el tiempo que utilizamos trabajando y de cómo lo administramos. Entonces, que si es importante tener tener conocimiento del valor de nuestra hora, es mejor dicho, de definir un costo de lo que cuesta una hora de nuestro trabajo, 100% sí. 100% sí. Es Sí. demasiado importante. Que es bueno hacerle saber a los clientes sobre lo que podemos cobrar por hora, no me parece. Al menos Es, personalmente no me parece. Prefiero siempre utilizar este método. eso No sé estás. qué piensa Andrés de eso. Sí, 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 me encanta eso porque es que realmente el costo por hora es muy importante. O sea, ustedes deben tenerlo muy claro y como les decía hace un momento, ese costo por hora puede ir subiendo a medida que su experiencia va subiendo y es la manera como Claro, por supuesto. más fácil de tener una referencia de cuánto puede costar. Ahora, ese mismo costo por hora, que ustedes deben tener ya una referencia, ¿cierto? Se va a convertir después, lo que decía Gabriel, en un rate que ustedes pueden incluso dar por día. Es decir, ustedes pueden decir, bueno, mi día cuesta $100 o $200, que ya ha sido Claro. un costo basado en su experiencia, basado en lo que ustedes han dicho, han calculado por el costo de hora, ¿sí? Y como decía antes Gabriel, el cliente no tiene por qué saber cuántas horas vas a trabajar en el día. Simplemente tú le dices, mi Ujú. costo del día son $200 y tú lo quieres para 3 días, entonces te voy a cobrar $600. ¿Sí? Es un Ese cálculo caso sencillo. del trabajo por día es un poco menos común, ¿no? Me parece. Mira, Un poco mira, menos común, pero sí sucede, pero no es tan común. no crea, porque cuando yo estaba hablando con unos artistas europeos, muchos de ellos Ujú. hablan de costo por día. Incluso un amigo mío que Ah, está, ok. digamos, en un nivel similar al mío, él decía, no, pues con esto, cuando trabajo con mi empresa cobro tanto, pues porque la empresa me paga, pero en freelance yo les cobro
Bueno, él decía esto. Yo no es que cobre tanto, pero la empresa a la que le hago freelance, ella lo más barato que paga son 300 euros diarios. O sea, lo más barato que esa empresa Claro, pagaba es 300 euros al día. Entonces ellos cobran es por día. claro, El rate que utilizan es por día. Entonces, vea que no es tan poco común. En algunas empresas, por lo menos en Europa, cobran es claro, con un claro. rate por día. Con un rate diario. Ujú. Ok, Y es algo que ustedes pueden también manejar en Colombia también, pero entonces obviamente acomodándose a su región y siendo congruentes con su capacidad y con su experiencia, ¿sí? Tener correcto. una base, digamos, Y ahora, ejemplo, si mi hora cuesta tanto, ¿cierto? Multiplíquenla por 8 horas de trabajo diarias y eso les va a dar un aproximado al día. ¿Qué tienen que hacer ahí o qué pueden hacer es aumentenlo, ¿cierto? Hasta un número entero, lo que sea, y exacto, ujú, y ese podría ser su costo por día, por ejemplo. claro, claro. Y la otra pregunta de oro, ¿cuál sería aquí? Entonces, ¿cómo calculo el valor de mi hora? La Ahí hora nos sí, ayuda a calcular los costos totales, pero entonces, ¿cómo calculo el costo de esa hora? En hay ese varias punto, teorías. ahí ya toca, sí, yo pienso que lo más saludable es siempre fijarse literalmente en nuestros recursos. O sea, porque el hecho de que estemos ya sea trabajando sentados en una computadora, eso involucra recursos. Se involucra el costo lo que me está costando la electricidad, lo que me está costando el internet, todas estas cosas. Todo eso cuenta, porque son recursos invertidos en poder hacer ese trabajo. Y, y por supuesto, comparar los costos de hora es más sencillo en plataformas como las que estaba mencionando, por ejemplo, Upwork y demás. Allá hay personas que tienen costos de hora desde $6 hasta 300, $400 por hora. O sea, esos rates existen, así de altos. Y entonces es interesante Y para allá volver vamos. a este punto, preguntar. Allá vamos, siempre hay que apuntar a lo mejor, por supuesto. ¿Cuál es el caso ideal? Por supuesto, que nuestro rate sea lo suficientemente bueno como para que el valor de nuestro trabajo sea tan importante que podamos elevar ese costo porque estamos entregando mucho más valor. ¿Sí? Por ese esfuerzo que hacemos se multiplica el valor. Y que Eso podamos es, eso, eso es lo perfectamente ideal. mantenernos en ese precio y que las empresas digan, está bien. O sea, te pagamos eso porque Por sabemos lo supuesto, que vales. y que podemos crecer, por supuesto, o sea, que es muy importante, o sea, que no quiere decir que porque estemos cobrando algo eso va a ser así siempre, ¿no? O sea, hay que crecer, hay que buscar la forma en la de cómo podemos transmitir esa confianza a personas con las que trabajemos, para que sepan que nuestro trabajo vale eso que ahí queremos cobrar. Entonces, para hacer el cálculo sobre esta hora, eh, paso uno, tomar en cuenta todas estas consideraciones de nuestro día. O sea, los recursos que invertimos, la energía, el internet, lo que nos cuesta comer, no sé, nuestro propio mantenimiento personal. O sea, todas estas cosas cuentan porque es lo que nosotros invertimos para poder estar ahí sentados haciendo el trabajo. Y segundo, pues preguntar, o sea, saber que con otros compañeros, con amigos, otros artistas, gente que está por ahí, que está haciendo trabajo también, consultarle sin pena, sin miedo, como ok, ¿qué tal? ¿Cuál es su hora? ¿Qué es lo que cuesta? ¿Estoy cobrando mucho? ¿Estoy cobrando poco? Y utilizar ese rate, esa hora, pues, para calcular esos trabajos y demás. Y, por supuesto, adaptado al tipo de cliente en este caso, ¿no? Que es como lo que estamos sugiriendo, que no a todo el mundo se le cobra de la misma manera, pero eh, y de cualquier forma, esto es algo que con el tiempo se sigue aprendiendo, se aprende todos los días y con la experiencia. Eso es un camino lleno de espinas, Sí. pero, pero un camino que se recorre y del cual se aprende y que sin duda siempre podemos preguntar y si lo hacemos sin miedo y sin pena, de verdad que nos vamos a ahorrar muchos dolores de cabeza. Así es, así es. Y hay una forma que me encanta también o que me parece muy sencilla para poder cobrar o saber el costo por hora. Y esta me la enseñó de hecho un amigo, Felipe Escobar, artista chileno, freelance, Ujú. que él tiene muy claro todo este tipo de cosas. Y él me decía, man, ¿cuánto quieres ganar en el mes? ¿Y por qué digo en el mes? ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a que las empresas pagan un salario mensual, ¿sí? Claro. Entonces uno dice, listo. Y Ujú. eso también sirve también por la experiencia y por el conocimiento que uno pueda tener.
Uno al principio gana un salario mínimo, va aumentando, se gana dos salarios mínimos y así sucesivamente va aumentando, digamos, ese costo mensual. Entonces uno dice, listo, en el nivel en que estoy, yo creo que me puedo estar ganando, no sé, digamos, 3 millones de pesos. Ya me gané 3 millones, ahora quiero ganarme 5 millones de pesos mensuales. O 6 millones de pesos mensuales. Entonces él me decía, ok, 6 millones de pesos, pero ¿son libres o son 6 millones de pesos que incluyen todos tus gastos? Entonces digo, gastos, no, pues claro. son 6 millones de pesos libres. Ah, bueno, entonces a tus 6 millones de pesos que te quieres ganar en el mes, súmale lo que tienes que pagar por salud o por pensión. Súmale eso. No sé, entonces son 6 millones 500 mil pesos. Ahora, súmale lo que te gastas de luz en el Ujú. mes, que son, no sé, Arriendo, 100 en mil caso de que pesos. pague arriendo. Exactamente. Entonces los 6 millones que te quieres ganar se pueden convertir en 7 millones de pesos. Sí, perfectamente. Claro. Ahora, esos 7 millones de pesos que te ganas en un mes, divídelos en 30. De esa forma vas a obtener el costo diario, ¿sí? Qué Que interesante. necesitas hacer Ujú. para poderte ganar esos 7 millones de pesos. Ahora, Claro. ya tienes el costo diario, ahora ese costo diario divídelo en 8 para que puedas obtener Las horas diarias de trabajo. exactamente, Ujú. que puedas obtener cuál es el costo por hora para que puedas obtener 6 millones libres. ¿Sí? Libres y por eso pones 7 para que incluya todos los otros gastos y los 6 millones que te quieres ganar queden libres. De esa forma puedes obtener un costo por hora de trabajo que es como una especie digamos, de estándar tuyo basado en lo que quieres obtener al mes y Claro. obviamente siendo Buenísimo. congruente con con tu experiencia y tu capacidad. ¿Qué opina de esa, Gabriel? Claro, buenísimo, buenísimo, tiene todo el sentido. Lo bueno lo bueno de ese método también es que, por ejemplo, estando en Colombia, por ejemplo, en ese caso, uno puede hacer esa estimación en base a los salarios, que es más fácil como comparar, como, bueno, ¿cuánto podrá estar cobrando un artista que haga esto en tal sitio? Entonces, si uno más o menos tiene la información, puede decir, ok, entonces me gustaría estar ganando eso y a partir de eso desarrollar esta misma fórmula. Es un muy buen Exactamente. método, claro. Claro, Esa, totalmente. y también incluir arriendo y todo eso. Eso me acuerdo que me dijo esa vez Felipe hace como unos 3 años tal vez. Sí, muy bueno, claro. Y me parece que es muy chévere. Y es una forma sencilla, ¿no? De calcular el salario, digamos, por hora Sí, o por o la día. expectativa, o sea, cómo llegar a esa hora, cómo llegar al valor de esa hora. Sí. Sí, por eso digo que no es algo definitivo, o sea, realmente es un juego de póker, entonces hay muchas más formas de hacer el approach al juego, de cómo llegar ahí. Pero, pero ciertamente tratar de mantenerse informado, de preguntar, de siempre, de siempre buscar como estar muy claro y no dar información así a lo loco, que es lo que nos pasa a muchos cuando empezamos, que alguien nos llega y nos ofrece un trabajo y de una vez nos emocionamos y empezamos, no, sí, claro que sí, todo sí, todo sí, todo sí, y después de decirle a todo sí, viene todo no, como, ay, no, 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 esto no era tan bueno así. Entonces, sí, Sí, así es este juego del póker. así es. Requiere de mucha lucidez. Pero no quiere decir que eso haga nuestro trabajo una pesadilla ni nada. O sea, no, no, no. Al contrario, o sea, no hay que verlo como, qué mamera, que ahora tengo que estar como pendiente de esto. Y no, justamente es al contrario. O sea, la idea de mantenerse informado y de tener como uno muy claro qué es lo que cuesta su trabajo, qué es lo que vale, y de estar como bien claro de esto, justamente es para evitarse esos dolores de cabeza, para no tener que pensar en eso como un problema, sino saber cómo enfrentarse a esas situaciones. Y todo esto les va a dar confianza para que ustedes puedan después, como estoy seguro que Gabriela tiene, confianza para cobrar lo que cueste su trabajo, ¿sí? Confianza para decirle a sus clientes, hey, mi trabajo cuesta tanto porque, por esto, tengo experiencia, tengo capacidad artística, puedo hacerles esto, y si ustedes me contactaron fue por algo, ¿sí? Entonces, Claro, recuerden que claro. ustedes en este caso siempre van a tener el as bajo la manga. O sea, ustedes tienen que coger el toro por los cuernos, como dicen por ahí. Y si la empresa los busca a ustedes es porque ustedes tienen algo que aportarle. ¿Listo? Entonces, aquí viene algo interesante. Es como siempre confianza porque seguramente perderán clientes. Pero eso es normal, ¿sí? Ya llegarán los Sí, clientes que claro. van a
querer su trabajo y valorar su trabajo por lo que realmente cuesta, ¿sí? Entonces, no se preocupen porque ya llegarán buenos clientes que estarán dispuestos a pagar lo que ustedes están pidiendo porque necesitan su trabajo. Y esto abre para muchas cosas. De hecho, tendremos otro episodio con invitados solamente para hablar de freelance, porque quería mencionarles que ese método que les expliqué para obtener su hora diaria también permite saber cuántos trabajos tienes que hacer al mes. ¿Sí? Por ejemplo, quiero ganarme 6 millones de pesos, pero no quiero trabajar todos los días de lleno. Entonces también divido los días que realmente quiero trabajar y cuántos proyectos quiero tener en el mes. Eso también me explicó Felipe en ese momento. Entonces me decía, si yo me quiero ganar entonces 10 millones de pesos, hago o debo conseguir muchos trabajos o debo cobrar más en mi hora o como conseguir un balance entre cuánto cuesta mi hora y cuántos trabajos debo conseguir en el mes para poder realizarlos bien. Claro, claro. Entonces es súper interesante eso, pero tendremos un episodio exclusivamente de freelance y de finanzas, digamos, para artistas, porque es un tema muy, muy largo. Entonces yo creo que estamos llegando, digamos, al final de este rollo. No sé si Gabriel quiere dar una última conclusión acá. Sí, claro. Bueno, nada, ante todo, el interés por informarse es la base de todo. O sea, vuelvo y lo repito muchas veces, porque es que a mí me pasó preguntar sin pena. Cuando tengamos la oportunidad de obtener esa información valiosísima, eso nos va a quitar un peso de encima. Preguntar, salir de dudas y, ser astutos. O sea, entender que no es que no es que estamos ni que somos enemigos de las personas con las que vamos a trabajar, ni que cuando digo juego de póker no quiero decir que ellos son como alguien que nos quiere estafar o alguien que nos quiere robar. No, esa no es la perspectiva. La perspectiva es que todo sea justo, o sea, que cobremos lo que realmente estamos convencidos que cuesta nuestro trabajo. O sea, que cuando terminemos ese trabajo y cuando lo cobremos, sintamos como que, esto es lo que quería. O sea, eso es lo primero que buscamos. Y más allá de eso, apreciar la información que venga de otras personas que nos ayuden como a saber qué tan cerca de la verdad estamos o qué tan bien posicionados estamos financieramente en cuanto a lo que estamos cobrando y demás. Y por supuesto este tema las personas lo pueden tratar de maneras muy, muy diferentes. Hay cosas en las que muchos pueden coincidir, pero sin duda es muy probable que cualquier otra persona, cualquier otro artista diga otras cosas que los lleve a pensar de otra forma o que tenga sus métodos o sus otras formas de acercarse a esto y buenísimo. O sea, pueden haber muchas maneras, ¿no? Aquí no hay una forma, aquí no hay una fórmula, aquí no hay una fórmula ya establecida. Esto es algo de lo que se sigue aprendiendo y pues, bueno, lo importante es tener claro que la información, o mejor dicho, el conocimiento siempre es poder. Sí, sí, la idea es que ustedes chicos se hagan una idea de cómo cobrar, de que no se asusten, de que esto no es un tabú, de que perfectamente pueden hablarlo con más personas, de que pueden decirle al cliente cuál es su costo sin problema, no de hora, sino de proyecto como tal. Háblenlo Claro, esa es la sin sugerencia. miedo. En cuanto a este tema, esa era la sugerencia, ¿no? Como evitar en la medida de lo posible eso. Eso es una sugerencia personal, pero que pues me ha parecido siempre como más efectivo. Pero ya que Andrés menciona ese detalle, me pareció interesante ahí hacerle el acento. Sí, yo siento que funciona muy bien eso, que el consejo que nos da Gabriel, porque como que nos protegemos un poco, ¿no? Porque ahí perfectamente las personas o los clientes se pueden como ir amarrando de diferentes cositas, pero de esta forma nos protegemos un poquito de cuidar, digamos, esa confidencialidad que necesitamos para poder seguir cobrando y después seguir aumentando más nuestros costos. Y Claro. algo que quiero resaltar es que es la congruencia, lo que dijo Gabriel. Ser congruente con la experiencia que tenemos, ser congruente Ujú. digamos, con el nivel artístico en el que estamos en este momento, ¿sí? Comparado con otros a nivel nacional e internacional. Y basado en eso, pues ya tener más confianza para poder dar un costo. ¿Listo? Ujú. Entonces, Ujú. chicos, esperamos que les haya encantado este tema, esperamos que hayan aprendido mucho. Si tienen preguntas, no duden en realizarlas en los comentarios. Si les gustó, denle un like y compártanlo para que más personas puedan tener este conocimiento y acompañarnos en los Claro que próximos sí. episodios. Y suscríbanse para más contenido como este.
El próximo domingo tendremos un gran Crack Live se me acaba de olvidar el nombre del artista, pero es un ilustrador muy importante aquí a nivel nacional. Así que los esperamos el domingo en la mañana con nosotros a las 9 Buenísimo. a.m. Gabriel, super invitado, porque Ahí tendremos un estamos. gran Claro que sí. invitado. De hecho, este gran invitado trabaja en Blank, así que preparadísimo, papá, porque tendremos Buenísimo, ahí un vamos a gran estar. show. Chicos, entonces a todos ustedes un Ujú. abrazo. Gabriel Buitrago, como siempre, muchas gracias por acompañarnos en este Crack Podcast, episodio 7 que acaba de terminar. Y nos Todo estaremos un gusto. viendo. Listo. Chao, chao. Sí, señor.